Había una vez una mujer llamada María Fernanda, aunque todos la conocían simplemente como Mafe. Tenía 32 años, un rostro dulce y unos ojos grandes que reflejaban una mezcla de esperanza y cansancio. Su vida desde hacía años giraba en torno a una rutina que ya le resultaba asfixiante: cuidar la casa, cocinar, lavar, planchar y asegurarse de que todo estuviera en su lugar antes de que su esposo Javier regresara del trabajo. Pero había un pequeño detalle. Javier ya no la veía. Él solía ser cariñoso, divertido, atento, pero con el paso de los años se volvió distante, casi invisible. Su pasión ahora era el fútbol. Pasaba horas viendo partidos, gritando frente al televisor, discutiendo sobre equipos que ni siquiera conocía personalmente. Y cuando no veía fútbol, jugaba con sus amigos o se perdía en su celular. Mafe, mientras tanto, vivía en silencio. Se había acostumbrado a comer sola, a dormirse sin un buenas noches y a despertar cada día con la sensación de que su vida estaba pasando sin que nadie la notara. Vivían en la casa de doña Carmen, la madre de Javier, una mujer tradicional que creía firmemente que una esposa debía obedecer, servir y agradecer. Cada comentario suyo era una espina más en el corazón de Mafe. Las mujeres de antes no se quejaban: mijita, agradece que Javier te da techo y comida. Y así, poco a poco, Mafe fue apagándose, hasta que un día algo cambió. Javier, cansado de las discusiones con su madre y buscando más privacidad, decidió mudarse con Mafe a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era un lugar modesto, pero para Mafe fue un respiro. Por primera vez en años, sintió que tendría un espacio solo suyo. Sin embargo, la realidad llegó rápido. Los gastos eran muchos y el salario de Javier no alcanzaba. Así que por primera vez, Mafe tuvo que buscar trabajo. Consiguió empleo como recepcionista en una empresa mediana. Al principio estaba nerviosa, insegura, pero con el tiempo comenzó a descubrir algo que había olvidado: que era una mujer capaz, inteligente, deseada. Todos en la oficina la miraban, la elogiaban, le sonreían. Ella no estaba acostumbrada a eso. Cada cumplido era como una caricia al alma que llevaba años helada. Entre todos, hubo alguien que llamó su atención: Héctor, el gerente. Un hombre mayor que ella, seguro, elegante, con una voz firme y una mirada que sabía exactamente lo que hacía. Al principio, Mafe solo lo admiraba a distancia, pero él comenzó a acercarse, con gestos pequeños: un buen trabajo, un te ves linda hoy, un mereces más. Y esas palabras, que no escuchaba en casa desde hacía años, comenzaron a derribar las murallas que había construido alrededor de su corazón. Mientras tanto, Javier seguía igual. Llegaba tarde, cansado, sin ganas de hablar. Si Mafe intentaba conversar, él apenas la escuchaba. Si se arreglaba para él, ni siquiera lo notaba. Y así, sin darse cuenta, Mafe comenzó a cambiar. Su sonrisa volvió, su mirada brillaba otra vez, y en el trabajo todos lo notaban. Pero en casa, las cosas se enfriaban más. Un día Héctor la invitó a almorzar. Ella dudó, pero aceptó. Esa comida fue el principio del fin. Se sintió viva, deseada, vista. Rieron, hablaron durante horas, y cuando la dejó frente a su casa, él la miró a los ojos y le dijo: Mafe, mereces ser feliz. Esa frase retumbó en su mente por días. Y así, poco a poco, cruzó una línea invisible. Comenzó a pasar más tiempo en la oficina, a salir más tarde, a recibir mensajes que la hacían sonreír, hasta que una noche simplemente sucedió. El deseo acumulado, la soledad, la necesidad de sentirse amada, todo explotó. Mafe se entregó a Héctor. Fue una noche de pasión y lágrimas, porque en el fondo sabía que estaba traicionando a un hombre que alguna vez amó. Pero también sentía que se estaba encontrando a sí misma. Lo que Mafe no sabía era que Héctor no buscaba amor sino diversión. Para él, ella era solo una historia más en su lista de conquistas.
y aunque al principio fingía interés, poco a poco empezó a alejarse. Dejó de escribirle, dejó de buscarla, dejó de mirarla como antes. Mafe lo notó, pero no quería aceptarlo, hasta que un día lo vio salir de la oficina con otra mujer. Esa noche, llegó a casa destruida. Javier, como siempre, estaba frente al televisor viendo fútbol. Y por primera vez en años, Mafe lo observó con claridad. Se dio cuenta de que ambos estaban rotos, que él ya no la amaba y que ella ya no tenía fuerzas para seguir intentando. Decidió confesarle todo. Entre lágrimas, le dijo la verdad. Le contó sobre Héctor, sobre su soledad, sobre cómo se había sentido invisible durante tanto tiempo. Javier no dijo nada. Solo se levantó, apagó el televisor y salió de la casa sin mirar atrás. Esa fue la última vez que Mafe lo vio. Los días siguientes fueron un infierno. La empresa descubrió su relación con Héctor y la despidieron. Las amigas que había hecho en el trabajo desaparecieron y doña Carmen, al enterarse, le cerró las puertas de su antigua casa. Mafe se quedó sola, en un pequeño cuarto alquilado, mirando al techo, preguntándose en qué momento su vida se había derrumbado. Y fue ahí, en medio de ese silencio, que entendió algo. Había buscado amor en los lugares equivocados. Había entregado su corazón a quienes solo querían un rato y había perdido lo único que realmente valía, su paz. A veces, las decisiones que tomamos en busca de felicidad terminan destruyéndonos por completo. Y la historia de Mafe es una de esas. Una historia de amor, de soledad y de errores que no tienen vuelta atrás. Así que, si estás viendo este video, recuerda dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta, llenas de emociones y lecciones de vida. Y antes de irte, piensa en esto. A veces el amor que buscas en los demás solo aparece cuando aprendes a darte el valor que mereces. Nos vemos en el próximo video.